Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es ese momento en que ves a ese niño que criaste con tanto sacrificio empezar su propia familia, y esperas ser parte de eso. Pero el día de la boda de mi hijo, me enteré por un mensaje. Mi nuera me dijo: «Ah, ya nos casamos ayer». Como quien comenta el clima. Y si crees que esta historia termina con una madre llorando sola, estás muy equivocado. Porque lo que hice después les cambió la vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete al canal ahora mismo. Me llamo Carmen del Valle, tengo 72 años, y fui yo quien levantó a mi hijo con estas dos manos, después de la muerte de su padre. Durante años trabajé como costurera, limpiando oficinas, organizando eventos, todo para verlo triunfar. Pero ese día, él me borró de su vida. Y tal vez, fue lo mejor que pudo haberme hecho. La mañana del miércoles amaneció clara, templada, con ese aire suave que huele a promesa. Me levanté temprano, no por obligación, sino por ilusión. El vestido estaba listo desde la noche anterior, lo bordé con paciencia durante semanas, eligiendo cada flor como si estuviera decorando mi propia memoria. No era caro, pero era mío. Me puse los aretes de perlas que guardo desde que Julián era niño, y un poco de perfume, uno dulce, discreto, de esos que casi nadie nota pero que a mí me hace sentir bonita. Preparé café y pan dulce como si fuera una mañana cualquiera, pero no lo era. Era el día en que mi hijo se casaba y yo, a mis 72 años, sentía que algo grande estaba por pasar. Tomé el celular con manos temblorosas, no por miedo, sino por emoción. Le escribí sin pensarlo mucho, como una madre que aún cree que tiene un lugar reservado en la vida de su hijo. ¿A qué hora paso por ti, mi amor? Así, con ternura. Pensé que me respondería pronto. Julián solía ser atento conmigo, aunque desde que Mariana apareció, su manera de mirarme cambió un poco. No quise hacerme ideas, solo quise estar ahí. En su boda. Aplaudir desde la última fila, abrazarlo después, entregarle los gemelos de oro blanco que le compré con parte de mis ahorros. Los mandé grabar con sus iniciales. Quería dárselos como símbolo de algo que no se hereda, el amor sin condiciones. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Me asomé por la ventana del comedor, donde siempre florece la bugambilia. Todo estaba en su lugar, excepto mi corazón. Volví a mirar el celular. Entonces vibró. Me apresuré a leer. Ah, ya nos casamos ayer. Fue algo íntimo. Eso decía. Nada más. Sentí como si alguien me apretara el pecho desde dentro. Me senté sin decir una palabra. Respiré hondo. Leí el mensaje otra vez, para entender bien. No era una broma, ni una confusión. Mi hijo se había casado y yo no estuve. No por olvido, por decisión. Me quedé en la cocina, rodeada de silencio, viendo cómo el vapor del café se disipaba en el aire. ¿Qué se supone que una madre debe hacer en ese momento? ¿Llamar? ¿Reclamar? ¿Llorar? No hice nada. Solo tomé el bolso donde había guardado los gemelos, los saqué de la caja de terciopelo azul y los observé como si no supiera qué eran. Me dolieron los ojos, pero no lloré. No aún. Los guardé de nuevo y subí a mi habitación. Me quité el vestido con cuidado, como si aún tuviera valor, como si no quisiera herirlo. Lo colgué detrás de la puerta, junto a tantas otras cosas que alguna vez esperé usar para un momento especial. Por la tarde no comí. No tenía hambre. Salí al jardín a regar las plantas, aunque ya había llovido un poco en la madrugada. Lo hice porque no quería pensar, o tal vez porque necesitaba sentir que algo en mi vida seguía dependiendo de mí. Las flores no preguntan si eres bienvenida. Solo florecen. Me senté en la banca de madera que Julián me ayudó a construir cuando tenía 16. Cerré los ojos. Escuché el canto de un pájaro. Pensé que en ese mismo instante, tal vez Mariana estaba compartiendo fotos en su club privado, presumiendo la boda perfecta. Sin mí. Sin mi nombre. Sin mi historia. Recordé las veces que Julián lloró en mis brazos.
cuando no entendía las matemáticas, cuando se enamoró por primera vez, cuando se rompió el brazo cayendo de la bicicleta. Todo eso lo sostuve yo. Cada noche de fiebre, cada miedo nocturno, cada comida caliente servida después de una jornada doble en la oficina. ¿Cómo se borra eso? ¿En qué parte del lujo y la elegancia se desdibuja una madre? ¿A qué hora exacta Mariana decidió que yo no era apta para su álbum de fotos? Nunca lo sabré. Pero si supe algo, no volvería a pedir lugar donde ya me cerraron la puerta. Esa noche, abrí la caja fuerte que guardo en el closet. Saqué los documentos de la empresa. Recordé cada firma, cada decisión, cada centavo que aporté cuando Julián quiso emprender. Él tenía la visión. Pero yo puse las garantías. Las propiedades, el mobiliario, hasta el préstamo inicial del banco, todo salió a mi nombre. Porque confié. Porque el amor de madre no pide condiciones. Releí los papeles. Estaban en orden. En ese momento no planeé venganza. Solo entendí que había entregado demasiado sin recibir ni un poco de respeto. Dormí mal esa noche. Soñé que llegaba a una iglesia y las puertas estaban cerradas. Escuchaba música adentro, voces, risas. Gente bien vestida, copas en la mano, mesas con manteles blancos. Yo tocaba, insistía, gritaba, pero nadie me oía. Me desperté con el corazón acelerado. Fui a la cocina, calenté leche con canela y volví a sentarme junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo. Nadie más se detuvo. Nadie más supo que ese día, mi hijo se casó y me borró. Así, como si yo no fuera nadie. Al día siguiente, alguien tocó a la puerta. Era la vecina de al lado, con un pastel. Me dijo que había visto fotos en redes sociales. Me dio un abrazo. No dijo nada más. Agradecí en silencio y lo guardé en el refrigerador. No lo comí. Me senté con la caja de gemelos en las manos. Pensé en regalarlos, en tirarlos, pero no. Los puse en un cajón y cerré con llave, porque aunque me doliera, aún eran parte de mí. Como él, como Julián, como la parte de mi vida que nunca supe si debía cerrar o guardar con dignidad. La primera vez que conocí a Mariana fue en una gala de beneficencia. Yo no iba a ir. No me gustan los lugares donde la gente habla bajito pero juzga fuerte. Julián insistió. Me presté un abrigo negro y fui. El evento era en un hotel boutique en el centro, uno con lámparas de cristal y ballet parking. Mariana llegó con un vestido de diseñador ajustado al cuerpo y un peinado tan perfectamente armado que parecía esculpido. Caminaba como si el piso fuera de ella. Me saludó con 2 besos secos, como quien marca presencia sin quedarse. No hubo una sola mirada directa. Solo un aroma fuerte de perfume importado que me revolvió el estómago. Durante la cena, apenas me dirigió la palabra. Charlaba con sus amigas sobre un spa de lujo en San Miguel de Allende y la decoración de su nueva sala. Me limité a sonreír y mirar mi copa. Cuando le preguntaron quién era yo, dudó medio segundo antes de decir la mamá de Julián, como quien dice la señora que ayuda en casa. Ese fue el primer rasguño. Chiquito. Pero lo sentí. En la mesa, todos reían. Yo solo pensaba en lo mucho que había trabajado para que Julián pudiera estar sentado ahí, en medio de gente que comía sin mirar quién cocinaba. Días después, vino a cenar a casa. Traía un bolso de cuero carísimo y uñas pintadas en tono neutro. Me ayudó a poner la mesa sin tocar nada. Se notaba incómoda, como si el mantel floreado fuera un error visual. Apenas probó la comida. Se disculpó diciendo que estaba en un plan alimenticio. Yo solo asentí. No quería discutir, pero algo dentro de mí se encogía. Mariana tenía esa manera de hacerte sentir que no perteneces, sin levantar la voz. Me observaba como si mis palabras no alcanzaran el estándar. Como si yo hablara un idioma que ella había dejado atrás. Lo más duro no fue su desdén. Fue ver a Julián adaptándose a eso. Cambiando su forma de hablar, de vestirse, hasta de comer. De pronto, ya no quería desayunar en la cocina, sino en el comedor formal. Empezó a decir que no tenía tiempo para las comidas en familia, que todo era demasiado caótico. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me respondía que no,
pero desviaba la mirada. Yo fingía creerle. Y así pasaron semanas, meses, hasta que Mariana se instaló por completo en su vida, como quien rediseña una casa y tira lo viejo sin preguntar. Una tarde, escuché sin querer una conversación en la empresa. Mariana hablaba por teléfono en voz baja. Dijo: «Tu mamá es buena gente, pero no se sabe mover en nuestro mundo». Se me heló el cuerpo. No por la frase, sino por el tono. No había odio, ni rabia. Había lástima. Como si fuera una figura antigua que ya no combina con los muebles nuevos. Cerré la puerta sin hacer ruido y bajé las escaleras con los pies entumecidos. Me pregunté cuántas veces más lo había dicho. Cuántas veces Julián la había escuchado y había guardado silencio. Después de eso, dejé de pasar por la empresa. Ya no me sentía parte. Mariana tenía oficina nueva, sillón de terciopelo, cafetera italiana, una vista que yo misma ayudé a pagar. Las asistentes me saludaban como si fuera una visita. Nadie recordaba que esa empresa empezó en el comedor de mi casa, con 2 sillas prestadas y una computadora vieja. Ahora todo era mármol blanco, cuadros minimalistas, lenguaje corporativo. Me volví una sombra discreta que firmaba papeles y desaparecía. Pero nunca dejé de mirar. Y nunca dejé de anotar mentalmente cada cambio. Una mañana encontré en el buzón un sobre blanco con letras doradas. Era la invitación a la boda. Pensé que por fin habían definido la fecha. Sentí una puntada de alegría. Pero al abrirla, vi que ya había pasado. 3 días atrás. Todo estaba escrito con palabras elegantes: ceremonia íntima, residencia privada, dress code formal. Una postal de una boda que no fue mía. Mariana me la había enviado por cortesía, como quien cumple con una formalidad tardía. Me quedé con la tarjeta en la mano, sin saber si reír o romperla. La puse en un cajón. Ni siquiera me enojé. Solo me dolió. Esa noche, me senté frente a mis álbumes de fotos. Vi a Julián de pequeño, con su uniforme escolar, con su pastel de cumpleaños, con sus rodillas raspadas. Era un niño bueno. Inquieto, sí, pero amoroso. Se dormía abrazado a mí, incluso después de los 8 años. Me pregunté en qué momento dejó de mirarme así. En qué instante se cruzó esa línea donde una madre ya no cabe en la vida de su hijo. Tal vez nunca hubo una línea. Tal vez simplemente desaparecí sin que él lo notara. Mariana no me sacó. Julián me soltó. Guardé los álbumes y me fui a dormir sin lavarme la cara. Me sentí sucia de tristeza. Como si todo ese lujo mal encajado me hubiera salpicado encima. El silencio de mi cuarto era más frío que nunca. Pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era rabia. Era claridad. Entendí que esa mujer no solo me miraba con desprecio, sino que lo contagiaba. Y que si no hacía algo, iba a terminar siendo un fantasma en mi propia historia. Esa noche, por primera vez, me prometí algo. No me iban a borrar sin que yo diera la última palabra. Volví a la empresa un lunes por la mañana, más por necesidad que por costumbre. Llevaba días sin ver los movimientos bancarios y algo me decía que debía revisar. Al llegar, el ambiente ya no me reconocía. Los muebles eran nuevos, modernos, italianos. La recepción olía a incienso caro y la música ambiental sonaba como de sala de espera de hotel boutique. Me acerqué al escritorio y la recepcionista, una joven impecable, vestida como si trabajara en una revista, me miró sin saber quién era. Cuando le dije mi nombre, dudó unos segundos. Luego sonrió por compromiso y me pidió que esperara. Pasaron más de 15 minutos antes de que alguien se acercara. Era una asistente joven que me llevó hasta el 2.º piso. Mariana ya tenía su oficina, puertas de vidrio polarizado, un sofá de terciopelo claro, cafetera de cápsulas importadas. Vi mi reflejo en la pared de cristal y no me reconocí. Me sentí fuera de lugar, como si hubiera entrado por error. Una empleada pasó junto a mí y murmuró algo al oído de otra. No alcancé a escuchar, pero el gesto fue claro. Yo ya no era parte de ese mundo. Aunque la cuenta conjunta de la empresa siguiera a mi nombre, en la práctica ya no existía. Pregunté por Julián. Me dijeron que estaba en una junta con el área de imagen. Pedí dejarle un mensaje.
La asistente me ofreció un café. En vaso desechable. Observé que a Mariana le llevaban uno en una taza blanca de cerámica fina. Me senté en una sala pequeña y traté de respirar despacio. Quería mantener la dignidad intacta, pero por dentro algo se iba quebrando. A veces no hace falta un grito para sentirte rechazada. A veces basta con los pequeños detalles, los gestos que no se notan, hasta que duelen. No quise insistir. Salí sin hacer ruido. Regresé a casa caminando despacio. Pasé frente a un restaurante elegante donde solíamos celebrar cumpleaños cuando Julián era niño. Ahora seguramente comían en clubs privados o pedían delivery gourmet. En casa, me quité los zapatos y me senté en la cocina. Me serví un té y miré el celular. Sin llamadas. Sin mensajes. Recordé los días en que Julián me pedía consejos para cada decisión. Cuando le ayudé a elegir los colores del logo, cuando fuimos juntos al banco a firmar el primer crédito, cuando me dio las gracias por no rendirme. Todo eso parecía tan lejano como un sueño mal contado. Abrí la caja de documentos donde guardaba las copias legales. El contrato de sociedad, los permisos de Hacienda, los papeles de la cuenta bancaria. Mi firma seguía ahí. Todo seguía a mi nombre. Pero nadie lo decía. Nadie lo reconocía. Era como si hubieran tapizado la historia con terciopelo nuevo, borrando la tela vieja que sostuvo los primeros años. Revisé cada hoja con calma, como quien mira un retrato antiguo sabiendo que ya nadie lo valora. Y sin embargo, no sentí rabia. Sentí algo más silencioso. Algo más profundo. Como si hubiera sido testigo de mi propio entierro simbólico. Pensé en llamarlo. En decirle que me había sentido invisible. Pero no quería que pensara que era por celos o por drama. No se trataba de Mariana, ni de la oficina. Se trataba de mí. De cómo me habían ido desplazando sin avisar. Como una silla vieja que estorba en la sala nueva. Mariana no gritaba. No insultaba. Pero decidía. Y Julián se dejaba llevar. Tal vez porque era más fácil. Tal vez porque le convenía. O tal vez porque, simplemente, se olvidó de mirar quién lo sostenía desde el principio. Esa noche soñé con una fiesta. Una mesa larga, mucha gente, luces cálidas, copas brillantes. Yo estaba parada detrás de una columna, con un vestido sencillo y un plato en la mano. Nadie me veía. Nadie me ofrecía asiento. Me desperté con los ojos húmedos y un nudo en la garganta. Fui al baño, me lavé la cara y me miré al espejo. No estaba destruida, pero sí dolida. Me dije en voz baja, no eres invisible. Solo estás en pausa. Y entonces, empecé a pensar qué hacer con todo lo que aún estaba a mi nombre. Empecé por revisar los movimientos de las cuentas. Encontré gastos que no reconocía, cenas en restaurantes de lujo, viajes a Miami desde agencias exclusivas, compras de artículos de decoración importados. Todo salido de la cuenta de la empresa. Una que yo había nutrido durante años. No quise adelantarme, pero anoté cada gasto, cada monto, cada fecha. Porque si ya no era bienvenida, entonces tampoco era justo que siguieran usando mi nombre sin respeto. Cerré la computadora con una calma que no tenía antes. Me serví otro té. Sabía que algo se venía. Pero aún no sabía cuánto me dolería. Compré los gemelos 3 meses antes de la boda. Me costaron más de lo que había planeado, pero me ilusionaba pensar en la cara de Julián al abrir la caja. Fui a una joyería fina del centro. Me atendió una muchacha amable que me mostró varias opciones. Elegí unos de oro blanco, sobrios, con un pequeño grabado en forma de línea curva, casi imperceptible. Discretos, pero elegantes, me dijo. Le pedí que los grabara con sus iniciales, JDV, y la fecha que él me había mencionado como tentativa. No le conté a nadie. Era mi regalo personal, mi manera de estar ahí sin hacer ruido. Los guardé en una caja de terciopelo azul oscuro que venía forrada por dentro con satén blanco. También escribí una nota a mano, para el día más feliz de tu vida. Te ama, mamá. La escribí con cuidado, usando mi mejor letra. No quise poner mi nombre. Sentí que bastaba con que él supiera que era yo. Planeaba dárselos después de la ceremonia,
cuando todo se calmara, cuando estuviéramos solos un momento. Me lo imaginaba ajustándoselos con una sonrisa nerviosa, como cuando era niño y no sabía atarse las agujetas. En mi cabeza, todo seguía siendo parte de un ritual que me incluía. Después del mensaje donde me decía que ya se habían casado, guardé la caja en un cajón del armario. No podía mirarla sin sentir un nudo en el estómago. No quería tirarla. Tampoco tenía a quien dársela. Pasaron los días. Nadie me llamó. Nadie preguntó por mí. Una semana después, decidí mandar la caja por mensajería a la dirección que tenía de su nuevo departamento. Pensé que, al menos, le llegaría. Que sabría que lo había pensado. Que lo seguía amando, incluso en silencio. En la agencia de envíos me temblaban las manos al escribir la dirección. 2 días más tarde, el paquete volvió. La misma caja, con un sello en rojo, remitente no reconocido. Pensé que se trataba de un error. Llamé a la mensajería, verifiqué los datos. Todo estaba correcto. Alguien, del otro lado, había decidido no aceptar el paquete. No abrirlo. No recibirlo. Me senté en el comedor con la caja en las manos. La giré una y otra vez. Estaba intacta. Como nueva. Como si nunca hubiera salido de mi casa. La puse sobre la mesa y la miré por horas. No lloré. Solo sentí que una parte de mí se encogía. Me levanté sin decir palabra y la guardé en lo más profundo del closet. ¿Dónde van las cosas que ya no tienen futuro? A veces el dolor no hace ruido. Solo te cambia los gestos, la forma de caminar, de mirar. Desde ese día, dejé de hablar de la boda. Si alguien preguntaba, decía que fue hermosa. Que todo salió perfecto. Nadie sospechaba que yo no había estado. Aprendí a mentir con elegancia. A callar con dignidad. A sostener la tristeza como se sostiene una copa de cristal, sin apretarla, sin romperla, solo dejando que se enfríe en las manos. Empecé a pensar si todo esto tenía un límite. Si alguna vez Julián miraría hacia atrás. Si recordaría a la mujer que lo cuidó cuando nadie más estaba. La que lo llevó al seguro social a las 6 de la mañana. La que firmó como aval cuando el banco no confiaba en él. La que hizo de su cocina una oficina improvisada. Tal vez no. Tal vez su mundo nuevo ya no tiene lugar para mí. Me lo pregunté 1000 veces. Pero nunca en voz alta. Porque hay pensamientos que una madre guarda como un secreto vergonzoso. Las noches se me hicieron más largas. Me despertaba a media madrugada, sin razón. Me sentaba en la sala y escuchaba el tic-tac del reloj viejo. A veces tomaba la caja y la acariciaba sin abrirla. Me sentía como esas cartas que nunca se envían. Como una voz sin destinatario. Como un regalo que nadie pidió. Pero aún así, no podía odiarlo. No podía romper el lazo. Ni siquiera podía enojarme. Porque cuando amas de verdad, hasta el abandono se siente como un error que uno mismo cometió. Desde entonces, cada vez que veo algo bonito en una tienda, una corbata, un libro, una botella de vino, pienso en él. Pienso si le gustaría. Si lo usaría. Luego recuerdo que ya no sé nada de su vida. Que su mundo se volvió privado, exclusivo, como una puerta cerrada con clave. Y yo ni siquiera tengo el número. A veces creo que lo único que conservo de él es esa caja azul que duerme entre mis cosas. No como un recuerdo feliz, sino como prueba de que lo intenté y me dejaron fuera. ¿Y tú? ¿Alguna vez preparaste algo con el corazón y no solo te lo rechazaron, sino que fingieron que nunca existió? Cuéntamelo aquí abajo. Tal vez tu historia también merece ser escuchada. No volví a pisar la empresa durante semanas. No me sentía fuerte. Cada vez que pensaba en cruzar esa puerta, se me apretaba el pecho. Hasta que una amiga de confianza me llamó un viernes por la tarde. Me dijo que Mariana había organizado una recepción privada en el nuevo salón de eventos del corporativo. Todo lo nuevo, todo lo caro, todo lo tuyo, me dijo bajito, como si supiera que sus palabras dolerían. Me quedé en silencio unos segundos y luego colgué. No lloré. Solo me puse un suéter y caminé hacia la empresa. A veces el cuerpo sabe a dónde ir incluso cuando el alma no quiere. Al llegar, el ambiente era otro.
Todo estaba iluminado con luces cálidas. El jardín central tenía un montaje perfecto de catering internacional y las meseras usaban guantes blancos. Se escuchaba un cuarteto de cuerdas tocando música instrumental. Entré sin decir nada. Nadie me reconoció. O quizás sí, pero fingieron que no. Me moví entre la gente como si fuera invisible, viendo cómo brindaban con champán caro sobre mesas que yo ayudé a pagar. Las paredes tenían cuadros nuevos, y el logo de la empresa brillaba en dorado. Mariana reía en una esquina, saludando como si fuera la anfitriona absoluta. Ella vestía de blanco, no como novia, sino como figura central. Tenía un vestido ajustado, joyas discretas pero costosas, y ese peinado perfecto que no se despeina ni con el viento. Me acerqué unos pasos, no para saludar, sino para verla de cerca. Estaba feliz. No conmigo, sino sin mí. No era necesario que me gritara que ya no pertenecía a ese lugar. Su risa bastaba. Sus gestos. Su silencio. Julián no estaba a la vista. Pregunté a una empleada y me dijo que él estaba en una junta virtual. Era viernes por la noche. Me pareció mentira. Me dirigí al segundo piso, con paso firme. Usé mi llave antigua, aún no la habían cambiado, y entré a la oficina administrativa. Todo seguía igual, excepto la pantalla del sistema contable. Estaba abierta, mostrando movimientos recientes. Revisé las últimas transferencias desde la cuenta empresarial, gastos de mobiliario nuevo, reservas en hoteles de lujo, campañas de imagen y pagos a una consultora externa con sede en Miami. No aparecía mi firma en nada. Pero los fondos salían de la misma cuenta que llevaba mi nombre como responsable legal. Cerré la pantalla y respiré hondo. El silencio se volvió más pesado que el mármol del suelo. Caminé hacia la sala de juntas y abrí un cajón donde guardaba documentos importantes. Allí estaban los contratos, los permisos, los cheques firmados por mí. Nadie los había tocado. Todo seguía legalmente mío. Pero en la práctica, ya era otra historia. Me di cuenta de que mi presencia era una amenaza muda. Un obstáculo que se toleraba mientras fuera útil. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Un límite interno que por fin se había activado. Cerré todo como estaba. Nadie se dio cuenta de que estuve ahí. Salí con la misma calma con la que entré. Al volver a casa, me hice un café negro y me senté a la mesa con una libreta. Empecé a anotar cada detalle, fecha, monto, concepto, nombre del proveedor. Todo lo que vi en la pantalla. No para reclamar, para entender, para tener control. Porque cuando el amor ya no basta, lo que te salva es la lucidez. Guardé la libreta en el cajón del escritorio y me fui a dormir con los ojos abiertos. Esa noche soñé con una casa sin techo, donde la lluvia entraba sin avisar. Y yo, parada en medio del comedor, no sabía cómo cubrir a nadie. El sábado, pasé por el banco sin avisar. Pedí un estado de cuenta oficial. El ejecutivo, un hombre joven, me ofreció café y me habló con respeto. Le mostré mi identificación y firmé. Cuando vi los números, supe que algo no estaba bien. Habían solicitado una ampliación de crédito con mi nombre como aval. Sin mi firma. El ejecutivo me dijo que la solicitud aún estaba en proceso. Agradecí con una sonrisa suave y salí. Afuera, el sol brillaba, pero dentro de mí empezaba a formarse una tormenta lenta. No rabiosa, no impulsiva. Una de esas que arrasan con todo, sin gritar. No le conté a nadie. No esa semana. No ese mes. No porque me diera miedo, sino porque entendí que no debía advertir a quien ya me había dejado de escuchar. Mi silencio ya no era resignación. Era estrategia. En lugar de llorar, me ocupé. Hablé con mi contador, pedí una revisión legal, agendé una cita con mi abogado de confianza. Ninguno de ellos sabía que, detrás de todo eso, había una mujer con el corazón partido. Me vestí de manera formal, me maquillé, llevé mis papeles organizados. Porque la dignidad también se defiende con orden. Y yo había llegado a mi límite. Esa noche, mientras cenaba sola frente a una sopa tibia, recordé algo que mi madre solía decir: las mujeres calladas no son débiles, están contando los pasos antes de moverse.
Y yo llevaba semanas contando, observando, registrando. Sabía que muy pronto llegaría el momento de hacer algo más que ver desde la orilla. Y lo haría sin gritar, sin amenazas, sin lágrimas públicas, solo con firmeza, con documentos, con acciones. Me senté en el sofá, abrí mi libreta y marqué con rojo la fecha del lunes siguiente. Ya tenía claro el primer paso. Solo faltaba que llegara el momento justo. Me llegó una invitación por mensaje de una amiga vieja, de esas que te ven cada tanto pero siempre se acuerdan en los eventos sociales. Va a haber brunch en el club privado de las Lomas. ¿Por qué no te das una vuelta?, escribió. Dudé. No era mi ambiente. No tenía que ponerme. Pero algo me impulsó. Tal vez curiosidad. Tal vez necesidad de ver qué tanto se había distorsionado la vida desde que me quedé al margen. Saqué una blusa blanca de lino, me peiné como pude y me puse mis perlas discretas, esas que usé en la boda de mi hermana hace 30 años. Respiré hondo antes de salir. El lugar era otra realidad. Mesas con manteles de lino beige, copas altas, vajilla minimalista. Las mujeres estaban vestidas como de catálogo, con esos vestidos sueltos que huelen a dinero viejo. Al entrar, noté varias miradas sobre mí, como si mis zapatos del año pasado hablaran demasiado fuerte. Caminé con calma. Me senté junto a mi amiga, que trataba de hacerme sentir cómoda, pero su incomodidad era evidente. Mariana también estaba ahí. Rodeada de mujeres jóvenes, risueñas, todas con las uñas recién hechas y un aire de superioridad que llenaba la terraza como perfume barato en exceso. Me vio. No se levantó. No saludó. Escuché sin querer. ¿Esa no es la suegra de Mariana? Sí, pero creo que ya no forma parte de nada. Se ve fuera de lugar. Me tragué el sorbo de jugo como si fuera veneno. Apreté las manos debajo de la mesa. No contesté. No tenía por qué justificar mi existencia. Solo pensé en lo mucho que callamos para evitar escenas, para no incomodar. Pero esa mañana, algo en mí cambió. No por rencor, sino por dignidad. Terminé mi plato con lentitud, con cada bocado como si fuera el último que me comía sin tener que fingir que todo estaba bien. Me levanté antes de que sirvieran el postre y caminé hasta la mesa de Mariana. La miré directo. Ella bajó la mirada. Lo que sobra aquí no soy yo. Es humanidad, dije. Y me fui. Sin esperar respuesta. Sin voltearme. En el estacionamiento, me temblaban las piernas. Pero no de vergüenza. De alivio. Como si me hubiera quitado de encima un saco de cemento. Volví a casa y me senté frente a mi escritorio. Saqué la libreta con los gastos, revisé los números una vez más y marqué en rojo los que estaban fuera del margen legal. Luego abrí el cajón donde guardaba los poderes legales de la empresa. Me quedé mirando mi firma por unos segundos. Pensé, si esto ya no me pertenece en vida, entonces no se lo voy a dejar cuando ya no esté. Llamé al notario de confianza. Le pedí una cita para la semana siguiente. Quiero revisar mi testamento, le dije. No por venganza, sino por orden. Por protección. Colgué. Me serví un té con canela y jengibre y salí al jardín. Las flores estaban torcidas por el viento. Como yo. Pero seguían de pie. Cerré los ojos y recordé la sensación de ser parte. De tener voz. De ser escuchada. Y sentí rabia. Una que no gritaba, pero que se acomodaba en el pecho como un fuego lento. Pasé el resto del día escribiendo cartas que no iba a mandar. A Julián. A Mariana. A mí misma. Escribí todo lo que me dolía, lo que me callé, lo que soporté. Y al final, en una hoja aparte, anoté una frase, ya no más. La pegué detrás de la puerta del armario. Al verla, supe que algo dentro de mí había despertado. No tenía nombre todavía. Pero lo sentía. Era como recuperar una parte que me habían robado con sonrisas falsas y palabras suaves. Ya no iba a pedir permiso. Ya no iba a disculparme por existir. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en la soledad. No como castigo, sino como espacio limpio. Mariana podrá tener su brunch, su grupo, su ropa nueva.
Pero yo tenía memoria. Tenía raíz. Tenía historia. Y ahora tenía también un plan. Porque si hay algo que no debes hacer con una mujer que te dio todo, es hacerla sentir que nunca fue suficiente. Cerré la llave del agua, apagué la luz de la cocina, y mientras subía las escaleras, sentí que estaba subiendo más que un piso, estaba subiendo mi voz. Aunque nadie la escuchara todavía. No me enteré por ellos. Me enteré por un amigo que trabaja en turismo de lujo. «¿Supiste que tu hijo y su esposa están en París?», me dijo por mensaje. No, no sabía. Pero ya no me sorprendía. Vi las fotos en redes. Mariana posando en una terraza con vista a la Torre Eiffel, desayunos servidos en vajilla fina, spas privados, boutiques de diseñador. Todo con etiquetas como almohadilla Honeymoon Vives y almohadilla New Chapter. A Julián casi no se le veía. Una sola foto, abrazándola, con sonrisa rígida. Me senté con el celular en la mano, sintiendo ese vacío que ya me había aprendido de memoria. Lo que no sabían, o habían olvidado, era que la tarjeta corporativa usada para ese viaje aún estaba vinculada a la cuenta madre. La misma que yo congelé silenciosamente 2 días antes. No por coraje. Por necesidad. Porque era mi firma la que respaldaba cada movimiento. Porque Mariana nunca preguntó, y Julián nunca agradeció. Revisé los movimientos desde mi sesión. Reservas internacionales, cenas de más de 3.000 euros, compras en tiendas de lujo. Me estremecí. No por el dinero, sino por la certeza de que no les importaba de dónde salía. Nunca les importó. Esa noche, marqué el último paso, la suspensión temporal de la tarjeta. Bastaba con 3 clics. Y lo hice sin temblar. Cerré la laptop y apagué la luz de la sala. Dormí bien, por primera vez en semanas. Al día siguiente, la confirmación me llegó al correo. Tarjeta suspendida por solicitud del titular autorizado. Corto, legal, definitivo. Me quedé viendo esa frase como quien mira una piedra lanzada al agua. Ya no había vuelta atrás. No me alegraba. Pero tampoco me arrepentía. Mariana había querido cortar raíces. Pues que caminara sola, con sus propios zapatos. Me contaron que el momento ocurrió en el lobby de un hotel boutique en Champs-Élysées. Habían querido extender su estancia. Mariana pidió el penthouse para una noche más. El recepcionista, amable, deslizó la tarjeta. La primera vez, pitó. La segunda, también. A la tercera, ofreció otra terminal. Julián se puso nervioso. Mariana frunció los labios. Llamaron al banco. Fondos retenidos por autorización pendiente, dijeron. Tuvo que usar su tarjeta personal. No alcanzó. Discutieron en voz baja. Gente alrededor. Silencio incómodo. Vergüenza que no se puede ocultar aunque traigas lentes de sol y bolso de diseñador. Esa noche me llamó. 2 veces. No contesté. Sabía lo que quería decir. Sabía que no era una llamada de amor, ni de reconciliación. Era una llamada de necesidad. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la luna caía sobre la ciudad, y pensé en todas las veces que yo estuve del otro lado del teléfono y él no respondió. No por falta de señal, por falta de voluntad. Guardé el celular en el cajón y lo apagué. No quería disculpas por presión, ni palabras urgentes que luego se olvidan. Quería respeto. Y eso no se pide. Se da. Al día siguiente llegaron más movimientos rechazados. Tiendas, cenas, incluso un traslado en jet privado que Mariana había solicitado a través de una agencia exclusiva. Todo sin éxito. Todo bloqueado. Imaginé sus caras. Imaginé la incomodidad. Imaginé el golpe de realidad. No me regocijé. Pero sí sentí justicia. Me preparé un café cargado, lo tomé en la taza que me regaló Julián a los 16 años, con un corazón pintado a mano, y por primera vez en mucho tiempo, ese café no me supo a tristeza. Me supo a decisión. Volvieron al país en silencio. Sin fotos. Sin publicaciones. Sin nada. Me dijeron que Mariana entró a la oficina gritando. Que exigía respuestas. Que quería saber qué había pasado. Nadie supo qué decirle.
porque nadie sabía que el verdadero poder no estaba en los vestidos ni en los viajes. Estaba en las firmas, en los documentos, en lo que nunca se ve. Ella jugó a la reina, pero olvidó que el tablero aún lo sostenía yo. Y eso, no lo iba a olvidar nunca más. Cuando supe que habían aterrizado, esperé. Sabía que algo vendría, que tocarían la puerta, que buscarían explicaciones. Pero esta vez, no sería yo quien corriera a resolverlo todo. Esta vez, solo iba a mirar. Y esperar que se atrevieran a mirarme a los ojos. Porque lo que venía, era apenas el comienzo. Volvieron un martes por la mañana. Nadie los esperaba. No hubo flores, ni fotos, ni celebración. Solo un silencio frío en la entrada de la empresa. Mariana entró primero, con gafas oscuras y pasos decididos. Julián la seguía unos pasos atrás. Llevaban días sin subir nada a redes, como si hubieran perdido el guión. Me contaron que Mariana fue directo a su oficina y empezó a gritar. Preguntaba por los proveedores, por las cuentas, porque nadie le había dicho que las tarjetas estaban bloqueadas. Nadie supo qué responderle, porque nadie sabía lo que yo había hecho. Todo estaba congelado. Desde adentro. Se comunicaron con el contador, luego con el banco, luego con el director de finanzas. Las respuestas eran las mismas. La titular responsable solicitó suspensión temporal de movimientos hasta nueva instrucción. Mariana se puso roja. Julián no decía nada. Me imaginé la escena. Ella queriendo controlar todo, él bajando la mirada. Como un niño regañado por no saber atarse los zapatos. Quisieron hacer una transferencia para cubrir un evento importante. No pasó. Intentaron acceder a los fondos destinados a la remodelación del salón secundario. Error. El sistema no les daba entrada. Y entonces, Julián entendió. Todo seguía siendo mío. Ese mismo día, uno de los clientes más grandes canceló un contrato. Alguien le había informado que la empresa estaba inestable. No lo culpo. En este mundo, el lujo no perdona el desorden. Una cancelación llevó a otra. Y otra. La lista de pendientes creció como una marea lenta. El personal empezó a murmurar. Algunos empleados se fueron. Otros pidieron cambios urgentes. Mariana intentó fingir normalidad, pero ya no había que sostener. Era como ver una casa elegante venirse abajo desde adentro. Sin ruido, sin drama. Solo con el eco de todo lo que se dio por hecho. Me buscaron. Primero por llamada. Luego por correo. Después en persona. Tocaron a la puerta de mi casa por la tarde. Me asomé por la ventana. Los vi parados ahí. Mariana con el celular en la mano, hablando rápido. Julián callado, con la mirada baja. No abrí. Me quedé en silencio. No por crueldad. Por necesidad. Por respeto propio. No tenían nada nuevo que decirme. Nada que no hubieran podido decirme antes, cuando yo solo quería estar en la boda de mi hijo. Volvieron al coche. Y yo volví a sentarme con mi libreta de apuntes. Leí y releí los gastos innecesarios, los favores a conocidos de Mariana, las decisiones tomadas sin consultarme. Y no era el dinero lo que me dolía. Era la falta de conciencia. La facilidad con la que me apartaron de todo, como si fuera una sombra. Guardé los papeles en un sobremanila y lo rotulé con marcador, activos en riesgo. No sabía si usaría ese sobre, pero me hacía bien tenerlo. Era mi forma de recuperar algo más profundo que una empresa. Era mi forma de volver a existir en una historia donde me habían querido desaparecer. A los pocos días, Mariana dejó de ir. Dijo estar tomándose un respiro. La verdad es que no soportó ver el reflejo de su fracaso en cada espejo del edificio. Julián intentó asumir el control, pero ya era tarde. Los clientes desconfiaban. El personal se sentía a la deriva. Nadie daba órdenes claras. Nadie tenía respuestas. Los números no mentían. La cuenta seguía congelada. Los eventos, suspendidos. Y yo, desde mi casa, tejía en las tardes y anotaba fechas por las noches.
Porque cuando ya no tienes que correr detrás de nadie, el tiempo se vuelve aliado. Y la espera, un acto de poder. Una tarde, mi abogado me llamó. Me dijo que la empresa seguía funcionando gracias a la reserva de emergencia que yo dejé antes de retirarme. Pero esa reserva no va a durar mucho, señora Carmen. Lo supe desde el principio. No era una ruina inmediata. Era una caída lenta, como una silla mal ensamblada. Y yo no pensaba sostenerla más. Al colgar, sentí una mezcla de tristeza y calma. Era mi historia también. Mi proyecto. Mi hijo. Pero no podía salvar lo que no me respetaba. No más. Esa noche, salí al jardín y miré la luna. Pensé en todo lo que había callado. Todo lo que había dado por hecho. Todo lo que había perdido por dar sin pedir. Y supe que algo se había roto para siempre. No el amor. Eso nunca. Pero sí la fantasía de que el amor basta. A veces, se necesita algo más. Algo que nadie te puede devolver cuando ya lo perdiste. Se llama dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste cómo alguien se alejaba de ti, hasta que todo a su alrededor se vino abajo? ¿Y aún así tuviste que ser tú quien permaneciera en silencio? Cuéntamelo abajo. Tu historia también importa. El teléfono sonó al mediodía, pero no contesté. Era Julián. El mismo tono, la misma urgencia, la misma palabra. Mamá, necesitamos hablar. Lo había escuchado tantas veces que ya no me movía. No quería escuchar disculpas a destiempo, ni palabras vacías de las que se arrepienten al minuto siguiente. No quería oír que todo había sido un error. Porque el error ya estaba hecho. El daño estaba hecho. Y no era mi trabajo poner parches sobre lo que ya no podía sanar. El día pasó lentamente. Me quedé en casa todo el tiempo, revisando papeles y cartas. Cuando llegué al fondo de un cajón, encontré algo que no esperaba, una carta sin abrir, con el sobre elegante y el nombre de Julián escrito con letra firme. Me quedé observándola por unos segundos. No me atreví a abrirla. Ya no podía. El simple hecho de tenerla entre mis manos me recordaba que aún quedaba algo pendiente. Algo que no sabría cómo manejar. Quizás era su último intento de hacerme entender que aún me necesitaba. O tal vez simplemente era su forma de que volviera a ser parte de su vida. La dejé sobre la mesa. El silencio llenaba la habitación. Estaba sola, sí, pero no en el sentido que me dolía. No había dolor en la soledad que sentía, sino una calma pesada, como cuando te das cuenta de que ya no necesitas gritar para que te escuchen. Me levanté y me dirigí al jardín, donde las flores comenzaban a perder los colores vivos del verano. El viento movía las ramas de los árboles con suavidad. Pensé que tal vez, si hubiera aceptado cada uno de sus intentos de hacer las paces, nunca habría llegado a esta calma. No tenía sentido seguirme lamentando. A veces, el silencio es la respuesta más firme. Esa noche, después de cenar, regresé al sobre. Lo miré una vez más. Lo abrí con calma, como si me estuviera deshaciendo de algo que ya no me pertenecía. Dentro, había una carta escrita con letra pequeña, como si se hubiera apresurado en escribirla. Decía: «Mamá, lamento no haberte incluido en la boda. Mariana y yo no queríamos causarte dolor. Te necesito, pero no sé cómo hablar contigo después de todo lo que pasó». Lo leí 2 veces. La última frase me dolió. Te necesito no significaba lo mismo después de todo lo que había sucedido. Ya no lo podía tomar como una súplica. Lo leí en voz baja, pero las palabras ya no significaban nada para mí. Cuando terminé de leerla, no sentí lo que esperaba. No sentí ni alivio ni enojo. Solo una desgana profunda. Guardé la carta en un cajón y la cerré. Sabía que si respondía, volvería a caer en el ciclo de promesas rotas. Ya no podía seguir esperando algo de él que no me daba. Lo entendí esa noche. Ya no podía seguir siendo su madre y seguir siendo la mujer que había olvidado cómo cuidarse a sí misma. Mi amor por él no cambiaba. Pero había algo dentro de mí que ya no podía seguir sacrificándose por algo que nunca se iba a resolver. Al día siguiente, fui al banco para revisar de nuevo las cuentas. Mi abogado me había pedido que me asegurara de que todo estuviera en orden. Al revisar los movimientos,
Algo me llamó la atención. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Una transferencia reciente a nombre de Mariana. No me sorprendió, pero sí me dio la certeza de que las cosas ya no eran solo un malentendido. Eran decisiones tomadas sin consultar. Decisiones que ya no afectaban solo a la empresa, sino también a nuestra relación. Sabía que Mariana no iba a parar hasta tener el control total. Pero también sabía que había llegado el momento de ponerle un freno. Ese mismo día, me senté frente al escritorio, tomé una hoja en blanco y escribí mi respuesta. No quería ser cruel, pero tampoco quería seguir mintiendo. Le dije que lo había amado con todo lo que tenía. Que había dado todo por él, por su futuro, y que aunque la vida me había enseñado a callar muchas veces, no podía seguir haciéndolo. Le dejé claro que ya no esperaba nada de él. Ni palabras ni promesas. Solo que entendiera que había llegado al final de mi paciencia. Dejé la carta sobre la mesa, sin esperar respuesta. Al atardecer, me senté en el sillón y miré por la ventana. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Pensé en los momentos en que lo veía crecer, en las veces que me prometió que nunca me dejaría sola. Ahora, de alguna manera, entendía que esa promesa fue una ilusión. Y aunque me doliera, acepté que la vida continúa. Que las raíces se quedan donde uno decide plantarlas. Que ya no tenía que buscar más. Que mi camino ya no dependía de sus decisiones. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a venderlo todo. No hubo discusión. No hubo explicación. Mariana empezó a sacar de la casa todo lo que podía. Las alfombras persas, los muebles italianos, las lámparas de cristal que Julián siempre decía que no necesitaba pero que a ella le fascinaban. Un día, mientras tomaba un café en la sala, la vi irse con los cuadros más grandes. Me pareció que, en su cabeza, ya había resuelto todo. Se estaba llevando las huellas de una vida que nunca aceptó como propia. Esa tarde, llamaron para decirme que el ático donde vivían ya estaba en venta. La mudanza no era un proceso gradual. Era una huida. Y lo más doloroso era que Julián estaba ahí, observando. No lo entendía al principio. Pensé que se trataba de una mala racha, de un bajón temporal. Pero lo que estaba sucediendo era más que eso. Mariana había tomado el control de todo. La casa, el dinero, los planes. Y él, mi hijo, estaba siguiendo sus pasos, sin cuestionar. Fue entonces cuando entendí que el lugar donde alguna vez sentí que fui indispensable ya no existía. Todo estaba siendo transformado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El penthouse, con su terraza privada y su ascensor panorámico, ya no era más que un recuerdo vacío. Y yo ya no era parte de ese espacio. Lo había dejado claro cada vez que la puerta se cerraba de golpe, cada vez que me ignoraba sin querer. Al final, se mudaron a una pequeña pensión en el centro. No era la misma vida. El vestíbulo no tenía las paredes doradas ni el eco elegante de los pasillos amplios. Los muebles eran baratos, el baño diminuto. Nada que Mariana hubiera elegido si no se hubiera visto forzada a hacerlo. Julián pasó de ser el hombre que solía hacer chistes sobre el lujo a alguien que no podía sostener la imagen. Y Mariana ya no sonreía como antes. Ya no tenía la misma seguridad al caminar por la calle. Pero en vez de admitirlo, se refugiaba más en su mundo de apariencias. Había perdido lo más importante, su propio equilibrio. Y me pregunté si alguna vez sería capaz de encontrarlo de nuevo. Un día, después de varias semanas sin saber nada de ellos, decidí visitar ese lugar. La pensión no quedaba lejos de mi casa, así que tomé un taxi. Cuando llegué, el lugar era lo que esperaba, funcional, pero sin alma. Los recibí con una cortés indiferencia. No hubo abrazos. Solo el sonido de las llaves al abrir la puerta. «Aquí estamos», me dijo Julián, pero no con la misma chispa de antes. Esta vez había algo diferente en su voz. Algo quebrado.
Mariana estaba en la mesa de la cocina, mirando su celular como si no quisiera mirarme a los ojos. Sus labios no formaban una sonrisa. Ya no eran los mismos. ¿Todo bien? Le pregunté a Julián, que se había sentado en el sillón. Sí, todo bien. ¿Estás seguro? Sí, mamá, solo que, ya sabes, las cosas no son como antes. Pude ver en sus ojos la misma tristeza que yo sentía. Estaba agotado, vacío, pero no sabía cómo pedir ayuda. Yo tampoco lo sabía. Ambos estábamos atrapados en un lugar donde ya no nos entendíamos. Su mundo, el de Mariana, había pasado por encima del mío. Y él estaba ahí, entre dos realidades, la que dejaba atrás y la que no lograba abrazar. No dije más. No quise seguir tocando el tema. De alguna manera, ya lo sabía. Lo había visto venir. La vida no te da oportunidades para dar marcha atrás. Solo te empuja, te arrastra, te obliga a seguir. Los días siguientes fueron lentos, sin grandes cambios. Las visitas de Julián a la pensión se volvieron menos frecuentes. Parecía que, al igual que yo, había empezado a aceptar que la vida había cambiado y que las promesas de antes ya no significaban lo mismo. La única vez que lo vi más animado fue cuando me mostró que había conseguido un trabajo en una agencia de publicidad. Dijo que al menos allí podía empezar de nuevo. Es un buen paso, mamá, me dijo. Y aunque me alegré por él, una parte de mí se sintió triste. Porque sabía que ya no era el mismo. Ya no tenía la inocencia que lo hacía creer que todo se podía arreglar con un buen esfuerzo. El teléfono empezó a sonar más seguido. Los proveedores llamaban para preguntar por las cuentas impagas. La empresa ya no estaba funcionando como antes. Los contratos se cancelaban, las licencias no se renovaban. Mariana pasó a ser una sombra, tratando de sostener lo que quedaba de ese sueño que alguna vez compartimos. Y Julián, aunque intentaba mantener una actitud optimista, sabía que no tenía el control. Todo se desmoronaba alrededor de él. Pero no me lo decía. Y yo ya no podía ofrecerle respuestas que lo tranquilizaran. Esa noche, cuando ya me iba a dormir, tomé la libreta donde anotaba todo lo que había pasado. Hice una lista. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? La respuesta era obvia. No se había hecho nada bien. Habíamos vivido pensando que el lujo, el dinero, los lugares exclusivos, nos darían lo que realmente necesitábamos. Pero no era así. Al final, la vida te muestra su rostro, y no importa cuántas puertas doradas hayas cruzado. Lo único que queda es el rostro de las personas, esas que realmente valen la pena. Y yo, por fin, entendí que mi lugar no estaba en las fiestas ni en los lujos. Mi lugar estaba donde podía ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Me invitaron a una gala empresarial. Me lo dijo un viejo amigo, uno de esos que aún respetan lo que fui antes de que todo se viniera abajo. Es importante que estés ahí, me dijo, y yo sentí que no podía decir que no. Pensé que sería un buen momento para sentirme parte de algo de nuevo. Como si todo lo que había pasado fuera una mala pesadilla de la que al fin pudiera despertar. Pero al llegar, me di cuenta de que no era tan fácil. El salón estaba decorado con elegancia ostentosa. Luces doradas, mesas con manteles de satén, copas de cristal fino, un ambiente que me hacía sentir fuera de lugar. No era mi mundo. No lo era desde hace tiempo. Me senté en una mesa cerca del escenario, con una copa de vino que no sabía si debía beber o dejar intacta. Mientras observaba, me di cuenta de que todos los que me rodeaban eran personas que, en su mayoría, nunca habían sentido el peso de la vida cotidiana. Aquí, el único ruido era el sonido de las copas brindando por éxitos ajenos. Nadie me veía. Nadie me preguntó por qué estaba ahí. Nadie sabía lo que había perdido ni lo que había hecho para sostener lo que aún quedaba. Fui invisible. Y lo entendí. No me molestó. Al contrario, sentí una calma rara, como si estuviera flotando entre ellos sin que pudieran alcanzarme. No era parte de su mundo, y no quería serlo. El organizador subió al escenario y empezó a hablar sobre las empresas que habían hecho contribuciones importantes durante el año. Su discurso era pomposo, lleno de halagos vacíos y menciones a proyectos innovadores. El nombre de la empresa de Julián apareció en las pantallas gigantes. Al principio,
Me sentí orgullosa. Pero al escuchar los aplausos, me di cuenta de que ya no había nada que celebrar. No había reconocimiento para los que realmente levantaron la empresa. Para mí, para quienes arriesgaron su tiempo, su dinero, su vida. Ellos solo celebraban lo que no les costaba. Yo ya no sentía necesidad de aplaudir. Ni de seguir fingiendo. Al final de la gala, uno de los organizadores me pidió si podía dar una pequeña entrevista para la revista de negocios que cubría el evento. Acepté, pero no por vanidad. Lo hice porque me di cuenta de que las palabras que se decían sobre el éxito y el dinero eran solo eso, palabras vacías. No sabía si hablar de mis logros, o simplemente de lo que me había quedado después de todo. Lo que me había quedado era mi dignidad. Y eso, aunque me doliera, ya no me lo quitaría nadie. ¿Qué opinas sobre el futuro de las empresas familiares?, me preguntó el entrevistador, un joven con corbata roja y gafas oscuras. Pensé unos segundos antes de responder. Sabía que no me importaba lo que pensaran de mí. Solo quería decir la verdad. Las empresas familiares son como las familias. A veces, se crecen juntas. Otras, se separan por el peso de las expectativas. Yo aprendí que la lealtad no se compra con dinero. Y el amor, no se exige. El joven tomó nota. Me miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. Pero, para mí, esas palabras eran la única verdad que quedaba en mi boca. Me levanté después de la entrevista y salí del salón sin despedirme. No quería que nadie me mirara como un trofeo olvidado. No quería aplausos ni reconocimiento falso. Quería caminar por mi propio camino, aunque fuera solo, aunque nadie me entendiera. Porque al final, lo único que tiene valor es lo que uno mismo se permite seguir llevando. Me subí al taxi sin mirar atrás. En el camino, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Julián. «Mamá, ¿cómo estás?». Lo leí y lo guardé. No supe qué responder. No porque no lo quisiera, sino porque ya no había más palabras que pudiera ofrecerle. Las palabras se agotan cuando ya no tienes nada que perder. Y yo ya no perdía nada. La vida me había enseñado que lo único que realmente importa es lo que queda después de todo. Y a mí me quedaba la paz de saber que ya no necesitaba demostrar nada. Después de la gala, recibí el mensaje de Julián. Me pedía que lo llamara, que necesitaba hablar conmigo. Lo leí un par de veces antes de contestar. No sabía qué quería decirme ni por qué después de todo lo que había pasado, de todas las decisiones que tomaron sin consultarme, aún insistía en hablar. Sabía que no era por arrepentimiento. Sabía que no era por darme explicaciones. Era porque se sentía perdido, como yo me sentía. Estaba en la misma orilla, mirando al mar y sin saber qué hacer con las olas que se estrellaban contra él. Al día siguiente, le dije que pasara por la tarde. No quise esperar más tiempo. Necesitaba saber qué tenía que decirme. A veces, las palabras se quedan atrapadas en el aire, pero una conversación es necesaria para saber hasta dónde llega el daño. Cuando llegó, me recibió con una sonrisa cansada, como si tuviera mucho que decir y al mismo tiempo, nada que decir. Se sentó en el sillón que aún guardaba sus recuerdos de niño. No le ofrecí café. No hice ningún gesto de bienvenida. Sabía que la distancia ya no se curaba con cortesías. Se quedó en silencio, mirando las paredes de la casa, como si buscara un refugio entre las fotos enmarcadas. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté, buscando que hablara primero. «Mamá, lo siento mucho. No sé por dónde empezar». «No hace falta que empieces. Ya sabemos cómo termina todo esto». Me miró, sorprendido por mi tono. Yo sabía lo que venía. Sabía que iba a culpar a Mariana, que iba a decir que las cosas no salieron como pensaba, que iba a pedir perdón por no haberme incluido en su boda. Pero no quería escucharlo. Ya no quería escuchar excusas. Solo quería saber si entendía lo que había hecho, si en algún momento había comprendido la magnitud de sus decisiones. ¿Cuánto valía lo que perdió por seguirle el paso a alguien que no lo respetaba? Me miró y respiró profundo, como si quisiera encontrar una respuesta correcta. Se le veía agotado, derrotado. Todo lo que había creído, todo lo que había dejado atrás por el lujo y las apariencias, ya no tenía el mismo brillo. En sus ojos ya no había la misma confianza.
Vi en su rostro lo que yo había temido todo el tiempo. Había perdido el rumbo. Ya no era el mismo niño que soñaba con cambiar el mundo. Ahora era solo un hombre que se daba cuenta de que había olvidado lo más importante, la dignidad que su madre le había enseñado. La dignidad que yo misma había perdido por querer salvar algo que ya no tenía salvación. Mariana no tiene culpa de lo que hiciste, Julián. Yo no soy un accesorio en tu vida. No soy un lujo. No soy un adorno. Lo sé, mamá, lo sé, y su voz tembló. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vas a arreglar lo que ya no tiene arreglo? No sé, mamá. No respondí. Solo lo miré. No había palabras suficientes. Estaba agotada de las explicaciones sin fondo, de las disculpas vacías. Ya no me importaba lo que pudiera decirme. Me levanté y tomé la carta que nunca le había entregado. La rompí en dos. No quería que nada de lo que había escrito, nada de lo que había guardado en silencio, quedara entre nosotros. Ya no era su madre. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente en él. Lo vi salir por la puerta, caminando lentamente, como si hubiera perdido algo, pero sin saber exactamente qué. Esa noche, volví al jardín. El silencio era profundo, como siempre. Las flores seguían ahí, sin importar nada. Pensé que a veces la vida te lleva por caminos que no puedes controlar, pero también pensé que los caminos son lo que tú decides hacer con ellos. Mi hijo ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. Todo había cambiado. Pero había algo que seguía intacto, mi paz. Ya no necesitaba que me pidieran perdón. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. Lo único que necesitaba era a mí misma. Al día siguiente, mi abogado me llamó para avisarme que los trámites de la empresa ya estaban en proceso. Decidí tomar una decisión que ya había estado pensando. Mariana y Julián iban a tener que reorganizarse, sin mi firma. Sin mi dinero. Sin mi apoyo. Lo que me quedaba era lo que siempre había sido mío, mi historia, mi legado. Y eso, nadie podía quitármelo. No me sorprendió que al día siguiente me llamara Julián. Esta vez no era por una carta ni por un mensaje frío. Había algo diferente en su voz, un tono más cercano, más real. Me pidió que lo escuchara, que ya no estaba dispuesto a seguir callando. Aunque me había fallado tantas veces, escucharlo pedir ayuda de esa manera me partió el alma. Recordé a ese niño que corría detrás de mí, pidiendo respuestas a preguntas que no entendía. Y, por un momento, sentí que algo había vuelto a conectar. No solo como su madre, sino como una persona que estaba dispuesta a entender. Me citó en un café pequeño, casi vacío, en la esquina de la ciudad. No quise ir, pero algo me dijo que tenía que escucharlo. Aún tenía en mi mente la carta que había roto, pero sabía que ya no importaba. Ya no se trataba de una discusión por lo que él había hecho. Se trataba de un último intento por salvar algo entre nosotros, aunque ya no fuera lo mismo. Llamé a un taxi, y mientras el aire frío del invierno golpeaba mi rostro, pensé que no había regreso. Pero también pensé que a veces lo más difícil no es enfrentarse a lo que te hicieron, sino enfrentarte a lo que te toca hacer por ti misma. Al llegar, me recibió con una sonrisa cansada, como si fuera un peso el hecho de verme. Nos sentamos frente a frente, en silencio, y fue él quien rompió el hielo. No me pidió disculpas. No habló de dinero ni de empresas. Solo dijo: «Mamá, no sé qué pasó, pero la vida me está golpeando con fuerza. Todo lo que creí que sabía, todo lo que pensé que tenía controlado, se me escapó». No lo interrumpí. Lo miré, observando cómo la vida lo había marcado en su rostro, cómo las experiencias lo habían dejado con cicatrices que no podían borrarse con palabras. Me habló de su trabajo, de las dificultades que estaba enfrentando para reconstruir su vida, de lo mal que se sentía al tener que pedir ayuda. Mariana no estaba presente en la conversación, y aunque no lo mencionó, su ausencia era evidente. Ya no se reía como antes. Ya no había esa seguridad que la caracterizaba. Yo sabía que, en el fondo, el vacío que dejaba Mariana no era solo emocional. Era la falta de honestidad, de respeto. Pero no lo dije. No era momento para señalar culpables. Solo le pedí que me mirara a los ojos y me dijera si entendía lo que había perdido. Lo entendí, mamá.
Lo entiendo ahora. Susurró, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas para asumir todo lo que había hecho. Lo que has perdido no es lo que piensas, hijo. Lo que has perdido es la conexión. El respeto por lo que construimos juntos. Eso no se puede comprar. Lo sé, mamá, lo sé. Su voz se quebró, pero no hubo lágrimas. Solo silencio. El mismo silencio que había estado allí desde que todo empezó a desmoronarse. La conversación siguió durante horas, pero no fue como las otras veces. No hubo promesas. No hubo disculpas vacías. Hubo algo más profundo. Algo que no estaba dispuesto a perder. Finalmente, me dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, puedo recuperar lo que perdí. No supe qué responder. No tenía una respuesta fácil. Lo miré, no con tristeza, sino con claridad. Sabía que el tiempo lo cambiaría, que las decisiones que tomara de ahora en adelante serían las que realmente marcarían la diferencia. Al final, le dejé claro que la vida no funciona con segundas oportunidades solo porque el tiempo haya pasado. Te he dado todo lo que pude, le dije, y ahora depende de ti encontrar el camino por ti mismo. No porque no lo quisiera ayudar, sino porque ya no podía seguir siendo el parche para su mundo roto. Ya no podía seguir aceptando que mi amor fuera la solución a todo. Esa noche, antes de despedirnos, me dio un abrazo. No fue como los abrazos de antes. Fue diferente. No era de reconciliación. Era de aceptación. Cuando volví a casa, me senté en mi escritorio y miré la libreta con todos los números que había anotado. No eran solo cifras. Eran símbolos de todo lo que había perdido. Pero también eran símbolos de todo lo que había ganado. Mi poder no estaba en lo que había hecho por ellos, sino en lo que había decidido dejar atrás. Ahora, ya no esperaba nada. Ya no necesitaba que me pidieran perdón. Solo necesitaba mi paz. Aquel día, Julián vino por la tarde. No dijo nada al principio, solo miró los muebles, los cuadros en las paredes, las plantas en las macetas. Todo estaba más sencillo ahora. Menos lujoso, menos ostentoso. Era el reflejo de lo que había sido mi vida durante los últimos meses. Todo había cambiado. Pero no estaba vacío. Había algo más en el aire, algo que ya no se podía esconder. El amor por lo que realmente importa. La serenidad de saber que, aunque perdí muchas cosas, no perdí lo más importante, mi dignidad. Se sentó en la mesa, como si todo fuera normal. No había necesidad de preguntar por las cuentas ni por el trabajo. Sabía que las cosas ya no eran lo mismo, pero no lo decía. Ninguno de los dos lo decía. Nos miramos durante unos segundos. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó con una voz suave. No respondí de inmediato. Solo miré los platos que había preparado para la cena, platos sencillos pero llenos de amor. «Bien, hijo». «Solo bien», le respondí, como si no hubiera que decir nada más. Recuerdo que serví la comida con calma. No era nada especial, solo un guiso de pollo con papas y arroz, lo que solía preparar para él cuando era pequeño. Los ingredientes eran simples, pero los conocía de memoria. El arroz no se pegaba, el pollo estaba en su punto. La comida sabía a casa, a cariño, a lo que realmente importa cuando todo lo demás se derrumba. En ese momento, supe que no necesitaba más lujos. No necesitaba vajillas caras ni cristalería fina. Solo necesitaba estar con él, sin pretensiones, sin distracciones. Julián tomó su primer bocado y se quedó en silencio. No sabía si estaba disfrutando de la comida o si solo no quería hablar. Me pregunté si había algo que aún quedaba por decir entre nosotros. Pero no me importaba. Ese momento de quietud, de tenerlo de vuelta en la mesa, era suficiente. Durante años, habíamos compartido tantas cenas, tantas pláticas, que no necesitaba más que esto. Sabía que en su interior también había algo que no podía expresar con palabras. Quizás su vergüenza. O su miedo a enfrentarse a lo que había hecho. Finalmente, rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué nunca te quejaste? ¿Por qué no me dijiste todo lo que hacías por mí?», me preguntó, mirando su plato como si tuviera miedo de que sus palabras causaran más daño. Lo miré sin responder de inmediato. No porque no supiera qué decir,
sino porque a veces las palabras no alcanzan para expresar lo que realmente sientes. A veces, la respuesta está en lo que haces, no en lo que dices. Nunca me quejé porque lo que hice fue porque te amaba. No necesitaba que me lo agradecieras. El amor no se mide con palabras, hijo, se mide con actos. Lo sé ahora. No entendía antes. Pensaba que todo lo que tenía era porque lo merecía. El mérito no es lo que te da el derecho a tener. El mérito es lo que te da la capacidad de ser agradecido por lo que has recibido. No hubo más palabras. No fue necesario. Nos miramos, y en ese momento entendí que la vida no siempre te da lo que esperas, pero te da lo que necesitas. Y lo que necesitaba en ese momento no era venganza ni palabras de arrepentimiento. Lo que necesitaba era este silencio. Este reencuentro, aunque incompleto. Ya no importaba lo que había pasado antes. Lo único que importaba era que estaba aquí, frente a mí, en la misma mesa, comiendo lo que siempre le gustó. Lo que siempre le preparé. Lo que siempre fue mío, lo que siempre fue nuestro. Terminamos de cenar sin prisa. No había prisa. No había más demandas. Solo una comida sencilla y una conversación que no necesitaba palabras. Cuando se levantó para irse, me abrazó con fuerza. No con la fuerza de un hijo que busca consuelo, sino con la fuerza de alguien que finalmente entiende el valor de lo que tiene. Le sonreí y le dije, todo estará bien, hijo. Solo sigue adelante. No me respondió. Simplemente asintió y salió. Pero ya no tenía esa carga en los ojos. Ya no había vergüenza. Solo algo más, algo que no podría definir en palabras, pero que sí sentí en el aire. El respeto mutuo, el entendimiento de que, aunque no todo se resuelve, hay algo que siempre se mantiene, el amor. Esa noche, antes de dormir, miré a mi alrededor. Todo estaba más tranquilo. No tenía lo que una vez quise, pero tenía lo que necesitaba. Mi paz, mi hogar y la certeza de que nunca fui menos que lo que soy. Las semanas pasaron sin grandes cambios, pero sí con pequeños ajustes que me devolvían la calma. Cada día me levantaba con una sensación diferente. Ya no me preocupaba tanto por lo que Julián o Mariana hacían. Ya no me sentía responsable de arreglar lo que había quedado roto. Mi jardín estaba más hermoso que nunca. Las flores, que había plantado con mis propias manos, florecían de nuevo. Cada pétalo, cada hoja, era un recordatorio de que la vida sigue, incluso cuando pensamos que hemos llegado al final del camino. Pasé más tiempo cuidando el jardín, buscando en la tierra lo que no encontraba en mis pensamientos. Planté nuevas semillas, regué las que ya estaban, podé algunas ramas que se habían secado. Me di cuenta de que el jardín había sido, durante todos esos años, mi refugio. No era solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde podía sanar, donde podía ser yo misma sin expectativas, sin presiones. En ese rincón de mi casa, encontré la paz que nunca imaginé que tendría. El jardín me enseñó a respetar mis propios ciclos, a no apresurarme, a dejar que las cosas florecieran a su propio ritmo. Los días en los que me sentía más triste, me sentaba en la banca de madera que había colocado cerca del rosal. Escuchaba el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el canto de los pájaros. A veces, me perdía en el paisaje, en los pequeños detalles. Había días en los que la tristeza me invadía de nuevo. Pensaba en lo que había perdido, no solo a mi hijo en el sentido físico, sino el tiempo que ya no podíamos recuperar. Pero entonces miraba el jardín, veía cómo todo seguía su curso, cómo la naturaleza no necesitaba justificarse ni explicarse. Solo seguía siendo. Una tarde, cuando la luz se empezó a desvanecer, recibí una llamada. Era Julián. No esperaba nada. No esperaba excusas, ni promesas. Sabía que ya no quedaba nada de eso. Pero aún así, contesté. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar. Ya no me sorprendió. Ya no me dolió. En sus palabras había algo diferente, algo más sincero. No era la voz de un hijo que busca consuelo, sino la voz de un hombre que finalmente entendía las decisiones que tomamos los adultos. Le dije que sí, que podía venir, pero que no quería hablar de lo que ya se había dicho. Quería escuchar lo que él tenía que decir de su vida, de su futuro, no de su pasado. Cuando llegó,
Me abrazó con fuerza. Fue un abrazo silencioso, como si las palabras no pudieran expresar todo lo que necesitaba decir. Lo miré de cerca. Vi su rostro, sus ojos, las huellas de lo que había pasado. Ya no era el joven inseguro que llegó a la empresa pidiendo mi ayuda. Era un hombre que, aunque marcado por la vida, comenzaba a comprender lo que realmente importaba. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas que todo lo que hice fue por no saber qué hacer. No sabía cómo manejar todo lo que teníamos, todo lo que se nos escapaba de las manos». Ya no me importaba si sus palabras eran suficientes. Lo importante era que ya no me pedía explicaciones. Solo quería compartir su verdad. Nos sentamos en el jardín. La luz de la tarde nos rodeaba. Entre el silencio, nos miramos. Ya no necesitábamos hablar más de lo que había sucedido. Ya no importaba lo que Mariana hizo, ni cómo me excluyó. Ya no importaba que su vida tomara un rumbo que no entendía. Lo que importaba era que él había vuelto a mí, sin excusas, sin esconderse. En ese momento, entendí que no siempre necesitamos respuestas. A veces, lo único que necesitamos es estar presentes, en silencio, con la cabeza alta, con el corazón tranquilo. Y eso, finalmente, es lo que Julián y yo habíamos recuperado. Le dije que siempre estaría ahí, que no importa lo que pasara, siempre sería su madre. Pero que también había aprendido a dejarlo ser quien debía ser. Ya no podía cargar con su vida. Ya no podía tomar las decisiones por él. El peso de lo que había hecho no me pertenecía. A veces, la mejor forma de amor es dejar ir, confiar y permitir que la otra persona también encuentre su camino. Él asintió, y por un momento, sentí que esa distancia que había entre nosotros ya no existía. Que habíamos encontrado un espacio común, uno en el que ambos podíamos ser libres de ser quienes realmente éramos. Esa noche, mientras él se iba, miré una vez más el jardín. Las flores, las plantas, el aire fresco de la noche. Todo estaba en su lugar, pero yo ya no era la misma. El jardín me enseñó que todo pasa, que nada permanece estancado, y que a veces el mayor regalo es la paz de dejar ir, de encontrar nuestra propia dignidad en medio del caos. El día del estreno llegó más rápido de lo que imaginé. Ya no estaba esperando una gran revelación, ni una ovación de pie. Ya no necesitaba nada de eso. El evento fue organizado por una productora que se encargó de llevar a cabo el proyecto en el que mi historia sería contada. No era la primera vez que me sentía expuesta, pero sí lo era en este contexto. Esta vez, no se trataba de mi empresa ni de mis logros. Se trataba de lo que había vivido, de lo que había aprendido y, sobre todo, de lo que había dejado atrás. Llegué al teatro sin muchas expectativas, pero con una sensación de paz que nunca había tenido en un evento tan grande. La alfombra roja estaba llena de gente conocida, gente que había sido parte de mi vida en distintos momentos, pero ya no era la misma. Ya no me importaba ser parte del espectáculo. Esa noche, lo que importaba era lo que había dejado de buscar, la aprobación de los demás. Mi vida, mis decisiones, ya no dependían de lo que los demás pensaran de mí. La gente me miraba, pero no me importaba. Me sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que no me pertenecía. Entré al teatro, donde las luces brillaban con intensidad y las cámaras no dejaban de capturar cada paso. Al final de la sala, en las primeras filas, vi algunas caras conocidas, amigas, conocidos de la vieja época, incluso algunos familiares. Pero lo más importante estaba a mi lado, mi vecina, quien me había acompañado en este proceso de aceptación. Ella me sonrió y me abrazó antes de que la película comenzara. Fue ese gesto, tan simple y sincero, lo que me recordó que la verdadera compañía no se encuentra en las grandes celebraciones, sino en los pequeños momentos de apoyo. La película comenzó, y en la pantalla vi mi historia, la historia que había sido transformada en una narrativa visual. Las escenas de mi vida, de los sacrificios, de las decisiones difíciles, se proyectaban ante una audiencia que nunca conoció el peso detrás de mis elecciones. Pero eso ya no me dolía. Ya no me importaba que nadie entendiera todo lo que había hecho. Porque en ese momento entendí que el legado no es lo que otros ven, sino lo que se queda en el corazón. Vi los momentos más dolorosos reflejados, pero no con tristeza, sino con una resignificación. Todo lo vivido tenía un propósito,
aunque en su momento no lo entendiera. Al final de la película, cuando las luces se encendieron, la gente aplaudió. No esperaba nada, pero el sonido de los aplausos me alcanzó de una manera distinta. No era la validación de una audiencia lo que me conmovía. Era el hecho de que había llegado hasta ahí sin perderme, sin olvidar quién era. Julián no estaba allí. Ni Mariana. No los esperaba. Al principio sentí esa ausencia, pero al final comprendí que no necesitaba que nadie viniera a mí. Ya no era su madre, ni la mujer que ellos conocían. Era yo, con mis propios recuerdos, con mis propios aprendizajes. Salí del teatro con una sensación de ligereza que nunca había experimentado. El viento frío de la noche me abrazó y, por un momento, sentí que todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, había valido la pena. Porque lo que tenía ahora no se podía comprar ni se podía recuperar. Era mi paz. Mi dignidad. Ya no necesitaba que nadie me buscara para pedir perdón o para buscar mi perdón. Ya no me hacía falta. Mi historia ya estaba escrita. Y aunque no era la que había imaginado, era la única que realmente necesitaba. A medida que caminaba hacia mi coche, miré el cielo estrellado. Era como si el universo, al fin, me hubiera dejado ver el futuro sin las sombras del pasado. Todo había quedado atrás. Lo que quedaba era la certeza de que había vivido según mis propios principios, de que no había dado un paso atrás. Y aunque el camino había sido largo, cada paso me había acercado más a la mujer que hoy soy. En ese momento, ya no me importaba lo que el futuro trajera. Sabía que podía con todo. Ya nada me temía. De regreso a casa, la tranquilidad me acompañaba. Esa noche, dormí como hacía mucho tiempo no lo hacía, en paz. El camino había sido difícil, pero al final había encontrado mi lugar. La última escena de mi vida no la grabaron en una película. No la proyectaron ante una multitud. La última escena fue esa, la paz que encontré al final de mi propio viaje. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló y aún así sonreír, sabiendo que tu corazón sigue limpio? ¿Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o traicionada por alguien que alguna vez fue tu orgullo? Por favor, no dejes que eso te robe la paz. Tú no eres menos porque te hayan dejado fuera. Tú no eres un error en la historia de nadie. Eres la raíz que dio fruto. Eres la semilla que sostuvo generaciones enteras con tus manos cansadas. Carmen del Valle creyó que lo había perdido todo, el amor de su hijo, su lugar en la familia, su voz. Pero cuando entendió que su valor no dependía del reconocimiento de nadie, su vida volvió a florecer. Y eso también puede pasar contigo. Aunque algunos te hayan dado la espalda, hay ojos en este mundo que siguen viéndote con respeto, con ternura, con gratitud. Porque las mujeres como tú son la base de todo lo que vale la pena, la paciencia, la fuerza, el amor sin condiciones. Tu dignidad, tu calma y tu historia son el verdadero lujo. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la frente en alto, la vida entera te sirve el banquete que mereces. Paz, respeto y amor propio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo relatos que honran a las mujeres valientes, a las madres invisibles. Y a todas las Carmen del mundo que aún siguen de pie, con el alma intacta. ¿Te imaginas descubrir un regalo tan cruel en el cumpleaños de tu hija? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a una madre, quien, al enterarse del deseo más oscuro de su hija, tomó una decisión que cambiaría todo. No te imaginas lo que sucedió después de que ella decidió irse de su cumpleaños al saber lo que su hija deseaba, su muerte. Haz clic en el vídeo que aparece ahora en la pantalla para conocer toda la historia de Me fui del cumpleaños de mi hija después de descubrir su regalo más cruel, desear mi muerte, porque el final te dejará sin palabras. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.